Buenos días, mi nombre es Guido Giunti, soy médico e investigador en innovación en salud. Y antes de empezar esta charla quería pedir disculpas por no poder estar allí en persona. Ciertos inconvenientes impidieron que yo acuda, pero aunque sea quería participar de forma virtual. Como los organizadores les habrán comentado, el área en donde me especializo es en el uso de juegos en salud y en educación médica. Y de eso va a tratar este encuentro. Cuando uno se imagina o cuando uno dice vamos a empezar a estudiar medicina, la primera imagen que viene en la cabeza es algo similar a esto. Tenemos la noción de que estudiar medicina va a ser como estar en un capítulo de Emergencia, en donde vamos a estar salvando vidas y teniendo cosas, interacciones con enfermeros y otros profesionales. Y sin embargo, el día a día de estudiar medicina es algo más parecido a esto. Son clases de interminables horas en donde tenemos que ver complejos diagramas, tablas aburridas e interminables paredes de texto, pero sobre todo mucha pero mucha pereza de todo lo que hay que estudiar. Si tan solo lo que nosotros pudiésemos hacer es que el aprendizaje médico y la educación médica sea tan atractivo como jugar al Clash of Clans o incluso al Candy Crush. Y para poder nosotros encarar ese abordaje, una de las cosas que tenemos que tener presente es el concepto del estado de flujo. El estado de flujo es un estado mental operativo que fue descubierto por un investigador ruso en que lo que trata es de el estado mental en donde uno está en completa inmersión y no siente el paso del tiempo durante esa actividad. Es un estado que se logra cuando a medida que avanza el tiempo, el desafío presentado por la actividad que estamos haciendo va en aumento en forma correlacionada a nuestra propia habilidad con eso. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Y quiere decir que si nosotros empezamos algo y el desafío es mayor del que podemos, nos vamos a sentir frustrados. En cambio, si de forma inversa, si nosotros comenzamos a hacer algo y lo dominamos absolutamente y nunca cambia, nos vamos a aburrir porque no tiene ningún tipo de interés. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de estado de flujo y vamos a estar hablando de distintas formas en que se puede traducir este estado mental a ciertas actividades del aprendizaje. Habrán notado que me referí a este investigador que descubrió este término como investigador ruso y no por su nombre, y eso es porque yo francamente no me atrevo a pronunciar el nombre, dado que sería posible que esté invocando algún tipo de monstruo del submundo. Honestamente, no me quiero ni animar a pronunciar, siento que sobran las consonantes en ese nombre. Entonces, miremos bien qué es lo que puede ser la medicina o lo que puede hacerse el abordaje educativo a través de juegos en lo que es salud. Y por lo general, cuando nosotros pensamos en mezclar diversión con medicina o con salud, tenemos éxitos poco, bueno, digamos que algo como esto. Sí, es como que uno dice, y llegó a ser interesante, pero te quedaste corto. Por eso una de las cosas que nosotros hemos estado trabajando, que yo he estado trabajando para tratar de no caer en esa misma zona, son algunas de las experiencias que vamos a estar hablando en este encuentro. Con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, con un colega y querido amigo mío, el doctor Máximo Soto, en un momento empezamos a trabajar sobre el área de los mitos en salud. Y él ha generado un libro al respecto en donde explora ciertos mitos, como por ejemplo cuál es el problema de mirar televisión y si daña nuestros ojos, si es verdad que debemos tomar 2 litros de agua, si usamos el 10% del cerebro, la vitamina C si nos defiende contra el sistema inmune, si aumenta las defensas. Y en base a ese libro que Máximo realizó, nosotros decidimos enfocarlo al aprendizaje y tratar de ver cómo podríamos incorporar estos conocimientos de los mitos en la formación profesional. Porque sorprendentemente los profesionales médicos no contamos con un set de conocimientos para combatir estos mitos y estos conceptos que se han hecho tan abundantes en la sociedad. Es muy probable que incluso ustedes escuchando esto todavía no sepan que en realidad el problema entre la televisión y la vista no es un problema de que la pantalla cause algo, sino que en realidad lo único que ocurre es que cuando vemos una pantalla
tenemos menos chances de estar parpadeando porque estamos con la atención fija, y lo que hace eso es que se seque los ojos. Al mismo tiempo, 2 litros de agua no es lo mismo para una persona de 2 metros que para una persona de 1,50 m. Y hay una película que salió hace unos años que la verdad abunda con este tema de el usar el 10% de nuestro cerebro, que no es, es un concepto ridículo. Estamos usando el 100% de nuestro cerebro. Lo que ocurre es que se utilizan en distintas funciones o en distintos momentos. Pero volviendo al tema, nosotros lo que hemos desarrollado con Máximo es generamos un mecanismo para formar a los profesionales con esto. Lo que hicimos es una plataforma online que lanzamos a través de Facebook, en donde invitábamos a los estudiantes de medicina en un grupo cerrado a descubrir los mitos más conocidos de la historia de la medicina. Entonces ahí se enfrentaba a los alumnos en un formato de trivia con estos conceptos, y luego de que el alumno contestaba por verdadero o falso, se le ofrecía un sumario, un resumen de por qué ese mito era verdadero o por qué era falso. Esto luego era planteado en forma de un ranking en donde se mostraba a los alumnos qué tan bien habían hecho en comparación con el resto de estos alumnos. Es un concepto muy básico. Esto lo hicimos hace unos 4 o 5 años, a día de hoy, en donde una de las cosas interesantes que se veía de esta pequeña experiencia era que los usuarios, los mismos alumnos, intentaban vencer su récord y de esa forma aprendían hasta 200 mitos que si uno se le hubiese dado el libro de texto no lo hubiesen leído. Eso es una de las experiencias que hemos realizado ahí en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego, en el ámbito de investigación en salud, una experiencia que me resulta interesante contarles es lo que hemos hecho en el Hospital Italiano con respecto ya de un término más propio a la gamificación, que es el uso de elementos de juego, no propiamente un juego, en ciertos aspectos del cuidado de la salud. Y para demostrar si esto funcionaba o no funcionaba, lo que hicimos fue, en el portal de salud de los pacientes, ante el mismo entorno que eran expuestos, pusimos una variable en donde había elementos desperdigados en la interfaz. Entonces, por ejemplo, un grupo de usuarios del portal ingresaría y vería el portal como suele ser, y otro grupo vería en cambio una versión gamificada. Esta versión gamificada lo que tiene en realidad es estos elementos que capaz puedan reconocer como barras de gráficas representando progreso, ciertos marcadores de logros, y eso lo que intentamos demostrar con esto es que la presencia de estos elementos hace que la gente se enganche y participe más de la acción deseada. En este momento este proyecto se encuentra en la fase de recolección de datos, por lo cual no puedo compartir con ustedes algún tipo de conclusión, pero sí hemos visto un aumento significativo en la participación de los usuarios con respecto a esto. Ahora bien, uno de los aspectos más interesantes que tienen los videojuegos es la posibilidad de ser interactivos, y este potencial nos ofrece a nosotros la oportunidad de generar la transmisión de conceptos abstractos más interesantes. Por ejemplo, si nosotros miramos este texto, en donde vemos que la piel es el órgano más grande y más expuesto del cuerpo y se encuentra cubierto por aproximadamente 1 trillón de bacterias más virus y hongos, nosotros podemos notar que es meramente informativo, y este tipo de información no es algo que vaya a ser significativo para alguien que no tenga un interés particular. En cambio, si nosotros lo significamos como lo siguiente: nos tienen rodeados, las bacterias y virus están por todas partes, son miles, millones, son legión. Vienen por nosotros, pero estamos preparados. Un enfrentamiento de proporciones épicas se desarrolla constantemente en nuestro cuerpo para defendernos, y solo tú puedes ganar la batalla. Este enfoque cambia el concepto y hace que sea algo más asible y más fácil de comprender. Entonces, ¿por qué no podemos representar esto de esa forma? Y es un poco siguiendo esa línea que les voy a mostrar el prototipo de este siguiente juego que he estado desarrollando. Se trata de un juego sobre el sistema inmune, en el cual nosotros utilizamos una forma de Tower Defense o defender la torre, en donde cada una de las unidades representan a células del cuerpo en una forma muy directa de qué es lo que hace cada función, cada célula en su función.
Ahí entonces nosotros podemos ver cómo el macrófago se va a convertir en algo que va y come, entonces va a quedar ese concepto de una forma más clara, y estos son uno de los proyectos en los cuales estamos trabajando, y este proyecto ha recibido una distinción en la conferencia de Games for Health en Holanda a fin de año pasado, en donde ha sido presentado como una de las innovaciones a tener en cuenta. Cada vez que nosotros empezamos a hablar sobre los juegos en salud o juegos en educación, es inevitable pensar que uno está intentando comparar naranjas con manzanas. Y el problema es que eso es algo que se da por la misma naturaleza en cómo lo estamos conceptualizando. Actualmente, y gracias a una beca María Curie de la Comisión Europea, yo me encuentro investigando cómo podemos hacer para unir y unificar los conceptos de gamification o del desarrollo de juegos o del diseño de juegos en herramientas que sean centradas en el usuario para mejorar la salud de los pacientes. Porque uno de los enfoques que normalmente estamos encontrando es que por lo general o el investigador no sabe cómo es el juego o el jugador no sabe cómo se investiga. Y una de las cosas que estoy tratando de solucionar con ese objetivo es encontrar una mayor integración entre estas manzanas y naranjas para que sea de una forma más armoniosa y más holística. Porque básicamente lo que nosotros queremos hacer es convertir el dale, juguemos un cachito más, a que sea aprendamos un cachito más. Muchas gracias.